Fuerza de fricción dinámica. Es la fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo cuando éste se está en movimiento. La fórmula de fricción dinámica es la siguiente. FD igual a... ¿Profe, qué signo es ese? Ah, no, es MD nomás, sí. A MD, MD. que es el N. coeficiente de fricción dinámica, Ah, ok. por FD la, por la, igual... ¿Perdón? por la N, que es la fuerza natural. Ah, ok. Sorry. Sí. FD igual a fuerza de fricción dinámica. MD igual a coeficiente de fricción dinámico adimensional. N igual a fuerza normal, fuerza que mantiene unidas a las superficies de contacto debido al peso. Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces tenemos la fuerza de fricción dinámica, es la fuerza que se opone a un objeto en movimiento, a diferencia de la estática, que es un objeto en reposo. Aquí para calcular lo que es la fuerza de fricción dinámica, tenemos esta ecuación, que es el coeficiente de fricción dinámico, que es el que encontramos en la tabla que les mostré ahorita al principio, por la fuerza normal o la fuerza natural. Entonces voy a copiar esta ecuación. Fuerza de fricción dinámica, donde la FD o FR también aquí, vamos a dejar como FR, es la fuerza de fricción, e igual se mide en newtons. La MD vendría siendo lo mismo que esta N que vemos aquí, que es el coeficiente de fricción dinámica. Y la N, que viene siendo viene siendo lo mismo que esta FN, entonces lo voy a dejar así. FN es la fuerza normal. E igual se mide en newtons. Aquí me faltó agregar esta fuerza de fricción estática. Bueno, entonces estas son las dos ecuaciones que vamos a estar utilizando ahorita. Una para fuerza de fricción estática. Aquí es FD. Y la otra para fuerza de fricción dinámica, FD. Y vamos a ver entonces ejemplo 2, semana 5. Voy a hacer nomás dos ejemplos así rápido para que no se nos vaya el tiempo. Y el inciso A. Y dice lo siguiente: al deslizar un objeto de 800 kilogramos sobre una superficie horizontal, aparece una fuerza de fricción entre las superficies de 47 newtons. Allá el valor del coeficiente de fricción estático. Vamos a hallar esta N. Y vamos a ver los datos. Datos. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Qué me pueden decir ustedes?
masa, ¿no? Masa, Es 800 kilos. 800 kilogramos. Tenemos, ¿qué otra cosa? 47 newtons. Bueno, dice superficies, pero... ¿Sería qué? FR. FR, fuerza de fricción, 47 newtons. Y me pide calcular la N, que es el coeficiente de fricción estática. Bien, entonces tengo esos datos para poder calcular este coeficiente de fricción estático. N. Entonces tengo FR, ya la tengo, pero me falta FN, que es la fuerza normal o la fuerza natural. Esa fuerza normal o fuerza natural, ¿cómo la puedo obtener? ¿O cuál sería? Multiplicando FR por N. FR por... El peso aquí es considerado como la fuerza natural. Entonces, para poder calcular el coeficiente de fricción estática, debo de calcular primero el peso, que va a ser mi fuerza natural. Peso va a ser igual a la fuerza natural. Y me dijeron que el peso es masa por gravedad. Entonces, sería los 800 por 9.81. ¿Cuánto me da? 7.848. Newtons. Bien, entonces ahora sí, ya puedo calcular mi coeficiente de fricción estático, donde la FR son 47 sobre la fuerza natural, que es el peso, 78, perdón, 7.848. ¿Y cuánto me da eso? Da 5.988. No, 5, perdón. 5.988. Bien, entonces este es el ejemplo 2 de la semana 5, el inciso A. Profe, a mí me dio otro resultado. A mí también. Me dio 0.0059. Ok, entonces aquí está. Bien, ahora sí, entonces le tomo en captura a este ejemplo 2, semana 5, inciso A. Bien, entonces vamos con el último ejemplo. Déjenme buscar. Vamos a ver entonces. Vamos con el último ejemplo y dice lo siguiente.
calcular la fuerza de fricción dinámica de un objeto de cobre que se desplaza sobre acero con una fuerza de 5000 newtons. Entonces, vamos a ver. Se me está dando únicamente la fuerza, ¿cuál? ¿Cuál de las dos fuerzas se me está dando? ¿La de fricción o la natural? Natural. Entonces son 5000 newtons. Me está pidiendo calcular la FR o la fuerza de fricción. En este caso sería la FD, fuerza de fricción dinámica. Y me pide calcular lo que es la MD o la N, que es el coeficiente de fricción. Ah, no, no es cierto. Me está pidiendo calcular la FD. Entonces, la MD, ¿cómo la puedo obtener? A partir de esto que me dice aquí el texto. Sería dividir, ¿no? 5000 entre 9.81. A ver, vamos a ver qué ecuación ocupamos. Vamos a calcular FD, entonces ocupamos esta ecuación. Entonces, FD es igual a MD por N. El MD es el coeficiente de fricción dinámico. ¿Y cómo lo obtengo? Aquí no me lo está diciendo un texto, pero ¿cómo lo puedo obtener? Quien me diga cómo sacarlo, el coeficiente de fricción dinámica, le doy un punto. Lean bien el texto. No es en la tabla que nos dio, profe. Ah, ok. Entonces, esta tablita para eso nos sirve. ¿Cuál es tu nombre? Se llama Ana Tavares. Tenemos esta tablita que si no nos dice aquí el texto directamente, nosotros podemos ver cómo podemos obtener ese coeficiente de fricción dinámica. Entonces, en base a lo que me dice el texto, ¿cuál sería el coeficiente de fricción dinámico? Tendríamos que multiplicar el cobre por el acero, profe. No, Sería 0.36, ¿no? Nada más. ¿0 punto qué? 0.36. Cobre sobre acero. Entonces, esa es el coeficiente de fricción dinámica del cobre cuando se desplaza sobre el acero. Ahí lo tenemos. En base a esta tablita, y sería 0.36 por la fuerza natural o normal. ¿Y cuánto nos da? $1,800. ¿Cuánto? 1,800. 1800. ¿Qué serían? Todos en newton, ¿no? Ok. Newtons.